Muchos de ustedes me han consultado cómo fertilizar las plantas de interior y exterior. La verdad es que se necesita toda una posible cátedra o un taller para clasificar un poco lo que requiere la planta, porque nos podemos exceder o causar una deficiencia nutricional y eso puede generar bajo sistema inmune, no puede cumplir con las funciones para nuevos tejidos, tiene que ver con el metabolismo y empiezan a ponerse amarillas las hojas, empiezan a colocarse deformes, empiezan a no fructificar. Trae una serie de consecuencias en cuanto a lo que es la fertilización. Pero hoy te quiero explicar a modo general para plantas de interior y exterior. Interior refiriéndome a las tropicales y subtropicales y a las exteriores que son también algunas tropicales que toleran bastante el sol, pero más bien hacia los templados fríos y templados cálidos. Recordar que mi nombre es Jocelyn, más conocida como la doctora de plantas en todas las redes sociales. Y si quieres aprender conmigo de una manera más privada, específica y ordenada, recuerda que tenemos el curso de las 6 claves para la mantención. Bueno, primero que todo, vamos a colocar, primero vamos a utilizar la palabra abono, ¿ya? El abono, es que hay un juego de palabras muy, no sé, como que utilizamos mal las palabras o las mezclamos y depende mucho del lugar donde las mencionamos. Pongamos que abono y fertilizante es lo mismo, ¿ya? Da lo mismo si de repente te dicen, estoy fertilizando con compost o abonando con compost o estoy fertilizando con té de compost y otros dicen estoy abonando con el líquido del compost, ¿ya? No importa, no entremos mucho en detalles con eso porque se entiende, la idea se entiende. Lo importante es entender el apellido. Fertilizar con compost o abonar con compost, la idea es que te quedes con el compost, ¿ya? No importa la primera palabra, porque en muchos estudios diplomados, incluso sembrar, que muchos utilizan, voy a sembrar este plantil. Y debería decirse voy a plantar este plantil, pero se entiende el concepto de que van a plantar el plantil, solo que se utilizan distintas palabras, ¿ya? En verdad no es tema, pero quiero dejar en claro lo que es para mí, los conceptos, y ustedes ahí tienen que ver si lo utilizan o no, o coméntenme acá abajo si quizás lo podemos diferenciar con otras palabras, ¿ya? Primero, el abono. A ver, el abono tiene que ver básicamente con el tema de fertilización completa para mí y lo que he investigado. Abono es como el total del balance para cumplir con todos los suplementos que necesita la planta, ¿ya? El abono también mejora la parte suelo y la parte planta. Aquí voy con esto. Por ejemplo, el abono es compost, humus, bocachi, ya materia orgánica en descomposición, o sea, maduro, ya listo, no que se esté descomponiendo en las plantas, aunque naturalmente sí lo hacen por lo menos las plantas exterior, la primera capa, pero abajo debe estar listo, ya el sustrato ahí abonando para cumplir con los nutrientes que se han lavado por las lluvias o el sobreriego. Y siempre se utiliza la parte orgánica que contiene todos los micros y macronutrientes. Nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio, fósforo, níquel, cobre, fierro, boro, todos, ¿ya? Ahora, depende de mucho de cómo se haga, porque no es lo mismo un compostaje hecho solo de lechuga, estoy inventando lechuga y zanahoria, verde y naranjo, que un compost hecho de rosado, rojo, amarillo, de todos los colores, más potente el que tiene todos los colores, más guano quizás le mezclan ahí entre medio. Entonces, igual depende mucho de cómo lo hacen. Pero el abono en general tiene que ver con eso de la materia orgánica y va todo. Idealmente, cada vez que se utilice hay que medir sus metales pesados, qué nutrientes tiene más, está totalmente descompuesto, cómo está su pH, cómo están las sales, todo lo que conlleva a la salud de las plantas. Por eso es importante
bueno, hacerlo en el hogar, donde tú estás viendo la cantidad de colores que le estás aplicando. Y, o si no, no tienes esas facilidades, comprar abonos, pero que vayan ya rotulados, certificados, todos esos datos, metales pesados, pH, ¿cierto? Y eso por lo menos te permite entender que tampoco está con fitopatógeno, porque puede estar con hongo, puede estar con plaga, incluso nemátodos malos, a lo mejor algún hongo que puede infestar la raíz. Por eso siempre digo que no eres tú, que probablemente es el abono, el suelo, ¿ya? Y esos abonos siempre vienen la mayoría súper concentrados, por eso los humos de lombriz los venden en paquetitos pequeños, donde un puñadito, una puruña, va en una cantidad más grande de sustrato, de perlita, de fibra de coco, de tierra vegetal, tierra de hoja, cascarilla, ¿cierto? Y ahí lo mezclas. Es un poquito y se diluye en sólido. Y ojo, lo estamos hablando en sólido, ¿ya? Entonces, siempre es poquito porque está muy, muy concentrado. Entonces, puedes aplicarlo quizás concentrado a tus plantas de interior o exterior, pero es un poquito. ¿Te fijas? O formar un sustrato y también puedes abonar con él, aunque la idea es que si es abono, que sea así un poquito, inmediatamente una pizca. Ahora si son más grandes, ir mezclándolo con la tierra superficial. Entonces, eso hay que hacerlo, sí o sí, porque tanta lluvia para plantas exteriores o tanto riego para las plantas de interiores hace lavar los nutrientes, bajan a las napas freáticas, cae, por ejemplo, en el platito del agua, o sea, el macetero drena, ¿cierto? Y con el tiempo va cambiando pH, van limpiándose los nutrientes, algunos nutrientes se volatilizan, otros drenan, otros se quedan ahí, incluso algunos se quedan con las sales del agua dura. Entonces es importante el abono para mejorar esas cositas que son del suelo y sobre todo para la absorción de la planta. O sea, además, de repente te ha pasado que el suelo se pone muy duro, muy compacto, que las raíces no se pueden mover. Bueno, el abono también ayuda a microorganismos, ayuda a que el sustrato esté más liviano, que esté más mullido, más rico para que las raíces se muevan, ¿cierto? Me encanta este baile para que vean cómo se deslizan las raíces. Entonces, lo que quiero darte a entender de que ese abono es sólido, es orgánico, mejorador de suelo y por añadidura lo absorbe la planta. Y te controla varios factores y ojalá en otro video explicarte un poquito de lo que es el pH, la conductividad eléctrica y todo eso que determina la absorción nutricional. Eso hay que hacerlo una vez al año, cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo. Si es un frutal gigante hay que echarlo más seguido y quizás si es una planta de hojitas pequeñas una vez al año. Entonces, por otro lado, después tenemos el abono líquido, que puede ser el percolado, que sale de la compostera o sale de la lombricera. O tenemos el té, que es dejando remojando en una bolsita el suelo sólido, como un té. O sea, lo echa ahí el suelo en una bolsita de tela y se deja remojando y ahí bota el tecito. Y ese es un abono líquido, no el abono sólido. Es el abono líquido que puede ir en el riego, diluido, porque está concentrado. El té está un poco menos concentrado, pero igual hay que diluirlo. Y eso se aplica tanto en fertilizantes, o sea, a las raíces, a la parte de abajo, o pueden aplicarlo vía foliar. Insisto, estos abonos líquidos o sólidos tienen todo el suplemento, todo lo que requiere la planta, según cómo se haya hecho. Por otro lado, tenemos los fertilizantes. Y aquí va un debate que puede ser fertilizantes orgánicos con todos. Puede ser incluso fertilizante del percolado del compost o el percolado de guano, el líquido. Puede ser un fertilizante completo. Pero muchos ocupan que la palabra fertilizante es más bien dirigido o a los sintéticos, estos que son hechos con químicos, o que alimentan solamente a la planta. Pero yo difiero un poquito, hay que ser mucho más específico con las plantitas, ¿ya? Entonces, tenemos los fertilizantes que puede ser el abono líquido, pero también tenemos los fertilizantes que son específicos. Por ejemplo, suponte que no sé, por ejemplo, necesitamos para la naranja, ¿ya?
Un naranjo, cuando ya está en proceso de floración o cuajado de fruto, lo que más necesitas es boro para la formación del tubo polínico, ¿verdad? Fósforo, calcio, potasio, específicos, o sea, como 5 o 6 elementos. No necesitas nitrógeno, porque eso es más para la fase vegetativa o darle más cantidad de hojas. En este momento lo que te interesa es la formación de la flor y el cuajado del fruto. Entonces necesitas específicos. Entonces, ¿qué es lo que haces? Comprar un sintético que contenga estos 5 elementos, ya sea en versión líquida, que es más rápida, o versión sólida, que se las das como un mes antes, que son las bolitas, ¿verdad? Esas que son bolitas que se le aplican a la tierra, pero son específicos para algo. Es como para el dolor de cabeza, para el dolor de guata, o para el dolor de estómago, para el dolor muscular. Es específico, no es que tomes una neurobionta. Acá tenemos un probiótico que es para las defensas y todo eso, más neurobionta porque tiene elementos nutricionales. No me inyecto esas vacunas si me duele la cabeza, me compro algo específico para el dolor de cabeza, ¿cierto? Entonces, por eso tienes que hacer, no sé, una cocción de plátano, que es potasio, calcio, zinc, pero midiendo el pH, midiendo que está bien las sales, midiendo que está el, todo lo que contienen esas aguas, porque no llegáis a hacer los productos, tiene toda una regla general, porque no sabes cuánto potasio, cuánto zinc, porque de repente quizás le echas así de plátano y así de agua, y quizás va a quedar muy concentrado en un elemento, y ese elemento no lo necesita la planta, lo que necesitaba era zinc. ¿Me explico? Entonces, ojo con los productos caseros, y más si se altera el pH y todo lo que conlleva por secuela, por consecuencia. Entonces, bueno, ahí igual cuéntame en los comentarios si vamos bien, vamos mal, o necesitas quizás un video más, como un poco más simple. Intento ser lo más sencilla en el lenguaje. Me usaría otras palabras más técnicas, pero quizás no se entendería. Entonces, ahí están los fertilizantes específicos para algo, pero también están los generales. Y te estoy hablando a nivel orgánico, o que incluso algunos le llaman abono de plátano, pero es un abono específico, me explico. Pero por otro lado tenemos los sintéticos, y los sintéticos, una de las mayores diferencias es que son como contadito con los dedos los elementos que traen. A mí no me importa la marca, chicos, lo que me importa es los elementos que trae detrás, el pH, los metales, si está libre de fitopatógenos, todas esas cositas, y qué elementos trae y en qué porcentaje. Por ejemplo, 13, 13, 13, N13, P13, K13, o sea, son fertilizantes balanceados. Estos son químicos que son mejores que los orgánicos, pero ¿por qué me refiero que son mejores que los orgánicos? Porque está todo medido. En cambio, el abono es como mucho más inestable en las concentraciones, que ayuda al suelo y a la planta, pero por lo otro el químico, con análisis de laboratorio y análisis foliares, puedes no pasarte ni que te falte. Por eso el químico es como las pastillas, o sea, son cada 8 horas una tableta de 200 gramos, porque todo está regulado. Pero si es una agüita de matico, una agüita de lavanda, no sabes muy bien las concentraciones y puedes que incluso te caiga pesado, ¿verdad? Entonces, eso es lo bueno de los químicos. El problema está en que en los químicos nosotros siempre le aplicamos un poquito más. En el caso de la jardinería, ¿ya? En el campo no se debe hacer, por eso hay que estar regulando todo con estas máquinas, pH, conductividad eléctrica, análisis foliar, análisis de suelo, con los productos orgánicos, ¿sí? Pero en la jardinería nadie hace eso, dime la verdad, nadie lo hace. Entonces, es como al ojímetro que le llamo, como al ojo. Entonces, una de las conclusiones mayores que he llegado es que al final, por tener una huerta, por ejemplo, que va al consumo, está más contaminado que los de campo, porque los de campo está todo regulado, independiente que sea químico, ¿ya? Pero están las dosis precisas, analizadas. En cambio, nosotros es como por si acaso. Entonces, por si acaso le echas más. Y dentro de los fertilizantes sintéticos tenemos pastillas en polvo, tenemos solo nitrógeno, solo NPK, solo boro sin manganeso, solo sulfato de fierro. Tenemos específicos en distintos formatos y generales también en distintos formatos, pero todo depende del objetivo. En el caso de las plantas de exterior, sí son arbustos de follaje, nitrógeno, si son arbustos de flores como las rosas, no sé, potasio, fósforo para la coloración, para cuajado de fruto, en el caso de los frutales, para la formación del tubo polínico, la formación de los pétalos y así, el cuajado de fruto.
Y así son elementos específicos para ese objetivo. Y en el caso de las plantas de interior, bueno, como regla general, depende mucho de la planta de interior. No es lo mismo una orquídea que posiblemente un ficus o un gomero o una monstera, porque también lo que cambia es el tamaño de la hoja. No me puedes comparar una monstruosidad, monstera, quizás con una Ceropegia woody. No sé si conocen la Ceropegia woody, que son pequeñas hojitas, ¿cierto? Probablemente la monstera necesita el triple de nitrógeno para ese color y ese tamaño, y la ceropegia es más como sin nitrógeno para formación de nuevos tejidos, el tema de la genética, pero a lo mejor también necesita más calcio para el grosamiento, ves que es como suculenta, entonces quizás para firmar más las paredes celulares, quizás necesita más silicio si son variegadas también, para que patógenos y hongos no penetren de manera tan agresiva, también para armar las paredes celulares y que queden bien pegaditas porque son más turgentes. Entonces cada planta también requiere sus fertilizantes y abonados específicos. Pero a modo de conclusión, así como muy irresponsable y muy de jardinería en el sentido de lo que tenemos, lo que contamos, con lo que podemos ser eficaces, no eficientes, es que un abonado anual o semestral en el exterior está bien, y en el interior lo mismo, semestral o trimestral también, porque ahí regamos mucho, mucho, mucho. A veces nos desmedimos con el agua o le quitamos bastante el agua y nunca tiene absorción nutricional, o nos pasamos con el agua dura y entra mucho el tema de las sales, obstruyendo el tema de las raíces para comer. Pero ese es como el modo general en el aspecto sólido abono. Por otro lado tenemos los fertilizantes foliares, que en el caso de las plantas de interior, cuando están activas, sacando flores, sacando hojas, ahí te conviene un fertilizante general, percolados de humus, o específico si es el caso de la orquídea para la formación de flores. Lo mismo en el exterior, cuando están en primavera probablemente full fertilizante foliar, y en dormancia que están en invierno. No obstante, también tenemos plantas que son del invierno que están full activa y que también te conviene aplicarle ahí los fertilizantes a la hoja y tanto a la raíz. Líquido, líquido y sólido. Líquido, líquido y sólido. Líquido hoja, líquido por los riegos, y sobre todo el abonado para tapar las raíces o para depositar nuevos nutrientes para que no hayan sido lavados por tanto riego o por tantas lluvias. Ya, chicos, espero haber sido un poquito más clara, espero haberte aportado un poquito más y desmentir algunas cositas, o brindarte mayor conocimiento para aportarte con tus plantitas y que ellas pueden seguir escalando y hermoseándose, porque al final depende mucho de la nutrición para defenderse de plagas, para defenderse de enfermedades, para crecer sanas, para crecer dentro de las temperaturas correspondientes, y si están fuera de eso, apaciguar un poco el estrés. Para mí el tema de la nutrición es re importante y mucho lo olvidamos, mucho solo regamos, regamos, regamos y se lava, se lava, se lava, se compacta el suelo, se pone duro, se pone blanco y finalmente se asfixia la plantita, ¿ya? Pero si quieres aprender conmigo para ya terminar de una vez por todas de desvivir las plantas y tener plantas bellas, sanas primero, luego bellas y frondosas, recuerda que tenemos el curso. Soy Jocelyn Muñoz. Muy bien, mi lápiz salió volando. Soy Jocelyn Muñoz, ingeniera agrónoma, y en todas las redes sociales me encuentras así, como la doctora de plantas. Nos vemos en un próximo video. Un besito, que estén bien. Chao.